En esta segunda clase del curso de Teología Queer, vamos a considerar algunos, a lo menos, de los postulados principales de la teología queer, es decir, qué es lo que ellos enseñan y afirman en este intento de elaborar lo que llaman una teología queer. Para ellos, la eclesiología es fundamental. Su punto de partida, a lo menos en muchos de los libros, es que los queers anhelan ser parte de la iglesia. Uno podría preguntarse por qué. Algunos vienen de contextos, familias cristianas, y para ellos valoran esa tradición y quieren ser integrados en la iglesia cristiana. En parte es también una rebeldía contra los valores de la iglesia. El problema es que para ellos la iglesia no los acepta por sus conceptos teológicos y también, obviamente, por su forma de vida. Entonces, la iglesia tiene sus conceptos teológicos propios. Esos conceptos cristianos militan contra las personas que quieren vivir lo que ellos llaman una vida queer. Y por eso se entiende que anhelan cambiar las reglas de la iglesia, anhelan cambiar los conceptos teológicos de la iglesia con el fin de ser aceptados. Ahora, uno teme por la experiencia de que lo que va a pasar en realidad es que una vez que han logrado que alguna denominación cambie su teología para aceptar a los queers, ellos simplemente van a desaparecer. Al igual que hay muchos casos de parejas homosexuales que lucharon para el matrimonio homosexual y cuando lograron que se legalice el matrimonio homosexual, se casaron y luego se divorciaron. Y ahora no quieren saber nada con el matrimonio cristiano. Así que en realidad uno percibe detrás de todo este movimiento algo bastante negativo frente a la iglesia cristiana. Pero vamos a tocar algunos elementos de la teología queer, empezando con lo que para nosotros es algo tan fundamental, la bibliología. ¿Cuál es la doctrina de la Biblia que se desarrolla dentro de la teología queer? Bueno, no es ninguna sorpresa que ellos no aceptan la autoridad de la Biblia. En realidad, tienen una relación con la Biblia muy interesante. Por un lado, por lo menos en la teología queer, hay bastante interés en estudiar la Biblia. Uno puede entrar, a lo menos en el idioma inglés, a varios sitios web de los queers y vas a encontrar un montón de material de estudio bíblico. Yo he encontrado hasta devocionarios diarios para los queers. Así que por un lado, parece que tienen un interés en la Biblia, pero la verdad es que no se someten a la autoridad de la Biblia. Lo que hacen es lo siguiente: aplican una metodología radical que han tomado de la teología de la liberación. Según esta metodología, la praxis es la primera palabra. Para ellos, los queers, la práctica es su forma de vida sexual. Para ellos eso es lo autoritativo, eso es lo fundamental. Y lo que quieren hacer es reflexionar sobre esta praxis que ellos han decidido es normativo para ellos. Por eso no es una sorpresa encontrar que en la teología queer hay un uso antojadizo de la Biblia, es decir, usan la Biblia para sus fines personales. Hay que reconocer como evangélicos que esto se debe a que la iglesia cristiana en general, especialmente la iglesia protestante, lamentablemente perdió lo que se ha llamado la batalla por la Biblia. En el siglo XIX,
cuando surge la alta crítica, la teología liberal empezó a cuestionar radicalmente la palabra de Dios. Lamentablemente, las grandes iglesias históricas, como luteranos, anglicanos, luego metodistas, presbiterianos, hasta bautistas, cedieron a la teología liberal y perdieron esa primera batalla por la Biblia. En el siglo XX surge lo que hoy en día conocemos como las iglesias evangélicas. Lamentablemente, dentro de las iglesias evangélicas surgió por los años 60, 70 otra batalla por la Biblia y lamentablemente, a lo menos en los centros académicos evangélicos, esa batalla también se perdió. Así que cuando tenemos una situación en la cual en los seminarios, algunos a lo menos, en grandes seminarios evangélicos, ya se cuestiona la autoridad y la inerrancia de la Biblia y se promueve toda clase de hermenéutica. No es ninguna sorpresa que la teología queer se apodera de eso para los fines que ellos tienen al estudiar la palabra de Dios. El tema de la interpretación de la Biblia es fundamental en la teología queer. Históricamente, como sabrán, cuando vamos a estudiar la Biblia, una primera pregunta que hacemos es, ¿cuál es la intención del autor? ¿Qué es lo que el autor quiso decir? Para contestar esa pregunta, obviamente tenemos que meternos en el mundo del autor. Sea una carta de Pablo a los Efesios, por ejemplo, hay que meternos en la mente del apóstol Pablo, hay que meternos en el mundo de Éfeso, el primer siglo, y a la luz de eso vamos a leer e interpretar la carta a los Efesios. Es igual con un profeta menor del Antiguo Testamento, digamos Amós. Hay que meternos en su mundo del siglo 8 antes de Cristo. Tenemos que ver cómo era la vida en Israel, cómo era la vida en Judá, meternos en el mundo tan antiguo. Y eso nos va a permitir interpretar correctamente lo que Amós quiso decir en las prédicas. Y claro, después de haber estudiado el contexto histórico, cuando vamos a predicar o enseñar, hay que trasladar las enseñanzas de esos libros al mundo moderno, a la vida contemporánea. Hoy en día, gracias al desarrollo de la hermenéutica en el mundo de la literatura académica en Europa, el gran interés ya no es en la intención del autor, sino el interés del lector. El argumento es el siguiente. El autor ha muerto, digamos alguien como Shakespeare. Por lo tanto, cuando leemos una obra de Shakespeare hoy en día, surgen diversas interpretaciones de Hamlet o Macbeth o algo así. Y entre estas interpretaciones tan diversas, la pregunta es cuál es la verdadera. Como Shakespeare ha muerto, no se le puede consultar. Así que el resultado es que el interés ahora es cómo el lector lee a Shakespeare. Y en el mundo de la literatura se ha desarrollado este interés en el lector. Ahora, hay un gran peligro ahí para estudiantes de la Biblia, porque en vez de meternos en el mundo del autor del libro que estamos estudiando de la Biblia, queremos meter a ese libro de la Biblia nuestro mundo. Así que eso es invertir totalmente el papel de la hermenéutica. Permíteme explicar. Se ha hablado en la hermenéutica de dos horizontes, el horizonte del autor y el horizonte del lector. Nosotros somos lectores de la Biblia. Para entender un libro como Amós, hay que ir al horizonte del autor y entender el libro de Amós a la luz del horizonte del autor. Luego trasladamos las enseñanzas a nuestro horizonte cultural, el contexto histórico
en que nosotros vivimos, en el siglo XXI, en América Latina, para que el libro de Amós tenga relevancia para el mundo en que vivimos. Ahora, estudiosos han observado que la verdadera interpretación de un libro ocurre cuando tratamos de acercar los horizontes. Tratamos de acercar nuestro horizonte al horizonte del autor original. Y en esa intersección de horizontes es donde se da mucho del entendimiento y vemos cómo se aplica ese libro antiguo a la realidad contemporánea. Lo que buscamos entonces es un acercamiento de los horizontes. Lo que se ha dado en el siglo XX al final del siglo XXI es una fusión de los horizontes. Y lo que ha pasado es un eclipse de los horizontes. Pueden ver en esta imagen, el horizonte del lector es lo que queda como primordial. Ha tapado por completo el horizonte del autor. Por lo tanto, hoy en día, demasiadas personas ya no estudian la Biblia para entender el horizonte del autor, sino que imponen sobre la Biblia el horizonte del lector. Aquí en América Latina se impone el contexto, digamos, de la pobreza, y eso permitió a Gustavo Gutiérrez desarrollar la teología de la liberación, interpretando el libro de Éxodo no a la luz de lo que pasó en el tiempo de Moisés, sino a la luz de lo que está pasando hoy en día. Y esa metodología se aplica también en la teología queer. Esto es lo que ellos están haciendo. Están haciendo un eclipse del horizonte del autor para imponer sobre la Biblia el horizonte del lector y de esa manera tergiversar la enseñanza bíblica para que esté de acuerdo con lo que los queers anhelan hacer en su proyecto teológico. Ahora, un ejemplo muy claro es Marcela Althaus Reed, la teóloga de Argentina. En su libro The Queer God, en español, El Dios Queer, lo que Althaus Reed hace es aplica, en primer lugar, el discurso del poder. ¿Qué es el discurso del poder? Es la filosofía que detrás de todo discurso hay una pugna por el poder. Ella argumenta que en la Biblia el poder es del patriarcado heterosexual. Y toda la Biblia está escrita para empoderar a los varones, los patriarcas y los heterosexuales. Ahora, lo que ella quiere hacer entonces es aplicar el deconstructivismo. ¿Qué es eso? Es identificar ese discurso de poder, desenmascararlo y deconstruirlo para relatar los, eh, las enseñanzas bíblicas dentro de, para ellos, un discurso neutral, aunque en realidad es un discurso queer, que ellos quieren hacer para empoderar a los queers. Ahora, Marcela Althaus Reed, ella también aplica la metodología hermenéutica de la intertextualidad. ¿Qué significa eso? Que lleva a la Biblia otros textos para interactuar o ver la interacción entre lo que dice la Biblia y lo que dicen otros textos, sean textos em, de ficción o sean textos académicos. Por ejemplo, en este libro, El Dios Queer tiene un capítulo sobre la ramera Raab en el libro de Josué. Y lo que Althaus Reed hace es, ella interpreta el relato de Raab en Josué a la luz de algunos libros
que tratan el tema de la prostitución en América Latina e interpreta el texto de Josué a la luz de lo que estos otros autores hablan de la experiencia de la prostitución en América Latina. Y de eso, Marcela Alzaurid extrae datos para ahora afirmar que en realidad, escondido en ese relato de Rahab y los espías, hay toda una sexualidad binaria, queer, que está escondida por este discurso de poder de los del patriarcado heterosexual. Y ella usa estos textos acerca de la prostitución para desenmascarar cómo el relato bíblico ha sido distorsionado por el patriarcado heterosexual y saca a la vista entonces lo que para ella es una lectura queer, para ella una lectura, si no original, a lo menos una lectura factible, una interpretación permitida del relato de Rahab. Bueno, les comparto esto para que vayan teniendo una idea de la hermenéutica que se aplica a la palabra de Dios. Un segundo tema teológico en la teología queer, obviamente, es la doctrina de Dios. Históricamente, la Iglesia ha mostrado mucho interés en la ontología y la metafísica de Dios, es decir, la existencia de Dios, ontología, y también la metafísica, cómo, por ejemplo, en la Trinidad se relacionan uno con otro y el tema de la existencia de Dios. Por eso, en libros de teología vas a encontrar un capítulo sobre los argumentos filosóficos para la existencia de Dios, metafísica. Y vas a encontrar un capítulo sobre la Trinidad, ontología. ¿Cómo es Dios en su existencia? ¿Cómo puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo? Esos han sido los intereses teológicos de la Iglesia por a lo menos 1700, 800 años. Hoy en día, no solo en la teología queer, pero especialmente en ella, hay un interés en la praxis, es decir, no en lo que Dios es, sino en lo que Dios hace. Y en particular, usando esta frase de Gustavo Gutiérrez, la opción de Dios a favor de los pobres y los marginados, que la teología queer eh, se ha apoderado de este concepto y lo han aplicado a los queers, que Dios es un Dios que tiene una gran opción a favor de los queers. Ahora, en la teología queer hay abiertamente una búsqueda por un nuevo rostro de Dios. Quieren elaborar una nueva teología, una nueva doctrina de Dios para pensar diferente de Dios. El argumento es que a estas alturas del siglo XXI, a nadie le interesa la ontología de Dios, pero sí le interesa mucho lo que Dios piensa y siente de los pobres y los marginados y los homosexuales y los queers. Por eso, la teología queer busca un nuevo rostro de Dios. En las palabras de Alzaurid, aquel Dios queer que desafía la ortodoxia opresiva de la heterosexualidad, la raza blanca y el capitalismo. Puedo notar ahí entonces que la teología queer, a diferencia de los homosexuales, tienen interés en el asunto del racismo y también el asunto de la economía. Es todo parte de la identidad de una persona, no solo su sexualidad, como es en el movimiento LGTB. Ahora, noten la meta de una persona como Marcela Alzaurid. Su meta es liberar a Dios del closet
de la iglesia tradicional y abrazar el papel que Dios cumple en la vida de los gays, lesbianas y pobres. Cuando ella dice abrazar el papel que Dios cumple, lo que está diciendo es hay que entenderlo, hay que aceptarlo y hay que celebrarlo. Ahora, en su libro, El Dios Queer, Althau Reed se propone presentar un nuevo concepto de la santidad. Esto es interesante. Superando los prejuicios sociales y coloniales, con el fin de liberar a Dios. Miren cómo ella pone, lo que hay que hacer es liberar a Dios. En realidad, lo que quiere hacer es liberar a los homosexuales y los queers. Aunque en realidad, ella diría lo siguiente: el que necesita ser liberado es Dios. Los queers, diría ella, ya somos libres. Estamos celebrando nuestra libertad. El problema, dicen ellos, es que la iglesia ha encasillado a Dios en un mundo heterosexual patriarcal. Y hay que liberar a Dios de ese mundo para que Dios pueda celebrar con nosotros nuestra libertad sexual. Ahora, ¿cómo lo hace? Por medio de la teología de la liberación y la teoría queer. Ella procura demostrar, noten esto, las raíces sexuales de la teología. Qué interesante leer su libro, ¿no? Para ver cómo argumenta a favor de que la teología tiene raíces, bueno, no solo sexuales, sino heterosexuales, patriarcales. Y lo que ella quiere hacer es llevarnos todos a un concepto más profundo de Dios. Bueno, noten a lo menos la complejidad del pensamiento que hay en la teología queer, que supera a lo que el movimiento LGTB hasta ahora ha hecho con las enseñanzas bíblicas. Pero hay algo paradójico aquí. Leyendo su libro El Dios Queer, uno reconoce en Althau Reed que detrás de su concepto de la santidad hay un reconocimiento muy honesto de la pecaminosidad humana, que se manifiesta precisamente en la sexualidad. Escuchen lo que ella dice en su libro. Este proyecto de la teología queer requiere que seamos honestos acerca de nuestra propia experiencia, que de una manera u otra siempre parece estar destinada a caer fuera de la normativa teológica de la ideología sexual. Ahora hay que desempacar esta oración de Althau Reed. Por ideología sexual, ella se refiere a la normativa de la heterosexualidad. Para ella es una ideología eso. Y en la iglesia se ha vuelto una normativa. Pero fíjense lo que ella dice. Aún dentro de el heteronormativismo de la sexualidad, todos pecamos, dice Al-Zarri, todos pecamos en nuestra sexualidad. Ahora, no solo pecamos, noten, ella pone esta palabra, estamos destinados a caer fuera de esta normativa. En otras palabras, ella dice, no podemos evitarlo. Aquí se acerca a la doctrina bíblica del pecado. Lo triste es que no lo desarrolla. Más bien, en vez de desarrollar este concepto de por qué somos así y ver cómo nos corregimos, ella dice, lo que hay que corregir es la normativa sexual para tener una sexualidad totalmente libre, para que dejemos de fallar, pecar en nuestra sexualidad. En otras palabras, para aclararlo,
Según Arthur Reed, no solo fallamos todos en nuestro comportamiento sexual frente al ideal que la sexualidad cristiana establece, sino que estamos destinados a hacerlo. Por lo tanto, la premisa de Arthur Reed es que debemos acomodar toda nuestra sexualidad, o mejor dicho, tenemos que acomodar todos los conceptos teológicos a esta realidad nuestra de la sexualidad. Hay que acomodar la Biblia a nuestra sexualidad. Hay que acomodar la hermenéutica a nuestra sexualidad, nuestro concepto de Dios, del ser humano, del pecado, de la salvación. Si me permiten acuñar la frase de Gustavo Gutiérrez, lo que Marcela Alzarruid está diciendo es lo siguiente: la praxis de nuestra sexualidad es la primera palabra. Por primera palabra se refiere a la autoridad, lo que no es negociable. Lo que no es negociable, nuestro punto de partida es nuestra sexualidad, que para Marcela Alzarruid obviamente es una sexualidad queer. La teología es la reflexión crítica de esta praxis a la luz de la Biblia. Ahora, entiendan bien, por la palabra crítica, ella no se refiere a que vamos a hacer una crítica de nuestra sexualidad para volver a lo que enseña la palabra de Dios, sino simplemente voy a reflexionar en forma evaluativa. ¿Cómo puedo mejorar mi praxis? ¿Cómo puedo tener plena libertad de mis praxis a la luz de la palabra de Dios? Claramente lo que ella pretende hacer entonces es no cambiarnos a nosotros para encajar con la Biblia, sino cambiar la Biblia para que ella encaje con nosotros. Este es el proyecto de la teología queer. Un tercer tema teológico, la antropología. Una vez más, hay que reconocer que a la teología queer no le interesa mucho los elementos ontológicos o metafísicos de la condición humana tal como la tenemos en la teología tradicional. Si buscamos un libro de teología sistemática y buscamos la sección antropología o la doctrina del hombre, ¿qué vamos a encontrar ahí? De repente, un capítulo sobre la imagen de Dios en el hombre, ontología. O podríamos encontrar también un capítulo sobre el ser humano es bipartita o tripartita. ¿Es solo cuerpo y alma o es cuerpo, alma y espíritu? Ahora, para la gran mayoría hoy en día, esos temas antropológicos no les interesa para nada porque lo ven como demasiado abstractos, académicos y irrelevantes para nuestra vida. En la teología queer, el punto de partida de su doctrina del ser humano tiene que ver con su sexualidad. Es más, por ser una teología queer, dicen no hay parámetros o categorías fijos establecidos. Más bien hay una relación fluida entre el sexo, es decir, somos varones o mujeres por nacimiento, el género, es decir, la orientación sexual que decidimos adoptar, el deseo sexual, si es que hay o no hay, la raza que tenemos, la economía en la que vivimos, la educación que hemos gozado. Lo que están diciendo, y hay que reconocer, hay cierta verdad en esto, es que si queremos entender quiénes somos, no se trata de establecer categorías, porque cada persona es un individuo y ese individuo es una mezcla de todo esto. Por lo tanto, lo que la teología queer cuestiona son parámetros o categorías, porque eso encasilla a la persona.
Y lo que quieren hacer es liberar a la persona para hacer exactamente lo que quiere ser. En un sentido, la teología queer es una teología existencialista. Habría que revisar el existencialismo teológico para poder evaluar la teología queer. En fin, el punto fundamental es que no podemos categorizar a las personas. Escuchemos lo que dice Kathy Rudy. Ella toma la teoría queer, y a la teoría queer, como su punto de partida para la teología queer. Y afirma que para los cristianos, y esto es interesante, la única identidad estable, es decir, la única categoría fija, es la de ser miembro de la iglesia. Y esa categoría o identidad, ¿cómo se establece? Bueno, dice Kathy Ruth, a través del bautismo. Ahora, no me acuerdo ahora si es católica o anglicana, pero obviamente está adoptando un concepto, entre comillas, alto del bautismo que define toda tu existencia. Bueno, ella continúa diciendo, ninguna identidad debe tener prioridad sobre la identidad cristiana. Bueno, eso suena ortodoxo, ¿no es cierto? Ninguna identidad debe tener prioridad sobre la identidad cristiana, hasta que recordamos que para ella identidad tiene que ver con si eres hombre o mujer, si eres heterosexual o eres homosexual. Ella dice, ninguna de esas identidades debe tener prioridad sobre tu identidad fundamental cristiana. Y por lo tanto, dentro de la iglesia, es decir, todos aquellos que han sido bautizados, el género no puede y no debe ser un factor determinante para evaluar qué tipo de sexo, la práctica sexual, constituye el sexo moral. Lo que ella dice es que históricamente la iglesia ha argumentado lo siguiente. La única forma moral cristiana de tener relaciones sexuales es en el matrimonio en forma heterosexual. Lo que Kathy Ruth dice es, eso es poner personas en categorías por encima de la identidad cristiana. Así que olvídate de estas categorías humanas. Concéntrate en tu bautismo. Y ahora, como todo cristiano bautizado está en el mismo nivel, pueden tener relaciones sexuales como quieran. Aquí no importa si eres casado, no eres casado, heterosexual, homosexual, no importa. Lo único que importa es que eres bautizado. Eso establece tu identidad. Eso te permite comportarte sexualmente con toda libertad y nadie debe juzgarte por tu práctica sexual porque lo que están queriendo hacer es cuestionar tu bautismo. Ahora, si pensamos un momento, nos daremos cuenta que este argumento se podría aplicar, por ejemplo, a personas que se sienten atraídas a menores. Ahora, para los teólogos queer no debe haber categorías. Por lo tanto, no hay que tener una categoría de pederasta, una persona que tiene relaciones sexuales con menor de edad. Entonces, según el argumento de Kathy Ruth, con tal que ese pederasta sea bautizado, él o ella puede tener relaciones sexuales con menor de edad y eso cristianamente estaría bien. O lo podían aplicar, obviamente, a personas casadas o a tener relaciones sexuales con animales. Hay una categoría zoofilia, el amor sexual hacia animales. Otra categoría. Y según
el argumento de Cathy Ruth, con tal que eres cristiano bautizado, nadie puede juzgarte por tu orientación sexual, sea hacia menores, sea hacia animales, sea hacia personas casadas o sea hacia cadáveres. Una segunda crítica que habría que hacer es que en realidad el bautismo no es lo que establece la identidad cristiana. No, bíblicamente lo que establece tu identidad cristiana es tu unión con Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque la misma Biblia dice que en el día del juicio final, muchas personas dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hemos hecho esto y lo otro. Seguramente fueron bautizados, porque eran personas que se llamaban cristianas. Pero ¿qué dice el Señor? Nunca los conocí. Es decir, nunca estaban orgánica y espiritualmente unidas a Cristo, como esa imagen de la vid y las ramas. Ahora, nuestra identidad como cristianos es nuestra unión con Cristo. El Espíritu Santo nos ha bautizado en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo por la fe. Esa es nuestra identidad cristiana. El bautismo es un acto, una ceremonia que hacemos para expresar externamente esta realidad interna. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que la unión con Cristo produce ciertos frutos. Entre ellos, el fruto de una sexualidad santa. Y para saber los parámetros de una sexualidad santa para una persona en Cristo, hay que ir a la palabra de Dios. No es posible argumentar que con tal que seamos bautizados, puedes comportarte como quieras porque eres bautizado al fin y al cabo. Esa es tu identidad y lo demás es irrelevante. Eso nos lleva al tema de la sexualidad humana, porque lo que teólogos queer hacen para que su sexualidad sea aceptada es van cambiando los conceptos, desarrollando metáforas y imágenes que les facilita su teología y práctica queer. Por ejemplo, usan el concepto de la amistad. Lo que ellos dicen es, cambiemos el término. No se trata de relaciones sexuales, se trata de relaciones amicales, la amistad. Ahora, noten que la amistad no tiene categorías, ¿no es cierto? No estás limitado a ser solo amigo con cierta clase de persona. Lo ideal es que tengamos amigos de toda clase de persona. Y esas amistades no van a ser iguales con todos. Va a haber gradación, mejores amigos, amigos distantes. Y hay una fluidez también, ¿no es cierto? Por unas semanas podemos ser muy buenos amigos. Y luego nos dejamos de comunicar con esas personas y somos muy amigos de otras personas. Ahora dicen ellos, nadie cuestiona eso, nadie critica eso. Así debe ser la sexualidad humana, amistad. Ellos argumentan que la iglesia heterosexual tiene mucho que aprender de la comunidad LGTBQ y los queers, porque según ellos, dicha comunidad establece las relaciones sexuales sobre la base de la amistad, no de categorías binarias, casados, solteros, heterosexual, homosexual. No, está libre, según ellos, la amistad en la comunidad LGTB. Y al tener esta libertad, entonces ya no vamos a dañar, especialmente a las mujeres. Ahora, de esa manera, la teología queer afirma que la sexualidad genuina es una expresión de amistad y debe estar libre de ataduras.
Es decir, un hombre no está atado solo a tener relaciones sexuales con su mujer o la esposa con el hombre. No, es una atadura. Y al igual que dentro del matrimonio, ambas parejas pueden tener amistades fuera del matrimonio, eso debe ser cierto para la relación sexual. También promovemos, dicen ellos, relaciones sin categorías, sin estructuras de opresión. Y eso va a construir un mundo más amigable. Le deja a ustedes evaluar hasta qué punto eso es real o es una utopía. Es algo demasiado idealizado. Porque la realidad es que dentro de del movimiento LGTBQ hay muchas tensiones que están ahora saliendo a la luz. Javier Picasa es más radical todavía, porque él quiere empujar las relaciones sexuales a la rebeldía humana. Lo queer es estar abierto a la diversidad, dice él. No se limita a definir el género de una persona en función a su aspecto o de sus genitales. Queer son los que dicen que podemos cambiar según nuestro humor. Es decir, un día yo me levanto, estoy alegre. Otro día me levanto, estoy triste. Un día me levanto, estoy reflexivo. Otro día me levanto, estoy que quiero dominar. Bueno, esa es nuestra identidad como personas. Hay que trasladarlo, dice Picasa, a la sexualidad. Por eso rechazan la sexualidad heteronormalizada y homonormalizada, ambos. Es decir, los queers cuestionan tanto la heterosexualidad como la homosexualidad, porque dicen que ambos son categorías. Pueden notar que aquí chocan con las lesbianas y los homosexuales, porque dicen, ustedes también se han parametrado, han cambiado el parámetro heterosexual por el parámetro homosexual. O sea, son culpables de exactamente lo mismo. Y por eso relaciones homosexuales o lésbicas terminan oprimiendo. Lo que queremos, dicen ellos, es romper todos los esquemas, rebelarnos contra todos los esquemas. Porque solo cuando ya no hay esquemas, dicen ellos, que ya no va a haber más opresión. Desde nuestra realidad, día a día, intentemos vivir contra todo lo establecido, lo impuesto, lo institucional. Odian eso. Porque queer no es solo una cosa. Queer es lo que queremos que sea, lo que hagamos de ello. No hay límites. El único límite es lo que yo quiero ser y hacer. Esa es la humanidad queer, según la teología queer. Ahora, ¿qué de la cristología? Obviamente para la iglesia, la doctrina de Cristo ha sido fundamental por 2000 años. ¿Cómo maneja la teología queer el tema de la cristología? Bueno, hay que reconocer que para ellos la figura de Cristo es un gran problema, es un enigma. ¿Por qué? Porque a lo menos en los evangelios no hay siquiera un dato de la sexualidad de Jesús. Claro, sabemos que era varón, pero en su deseo sexual, sus sentimientos sexuales, no hay ni un detalle. Y francamente, eso no calza en un mundo hipersexualizado, porque vivimos en esa clase de mundo, donde desde los niños en el jardín o en primaria ya lo están presentando a las niñas
en forma sexualizada. Estamos en una sociedad que respira y piensa todo el tiempo sexualidad. Y la figura de Jesús en los evangelios choca frontalmente contra eso, porque no hay ningún detalle. Entonces, ¿qué hace la teología queer con eso? Bueno, reinterpreta radicalmente los evangelios. ¿Y cómo lo hace? ¿De dónde viene este derecho que sienten tener de reinterpretar radicalmente los evangelios? Lamentablemente, se basa otra vez sobre la batalla por la Biblia que se perdió en el siglo XIX, cuando surge la alta crítica y se aplica la alta crítica a los evangelios, destrozando los evangelios, cuestionando totalmente su autoridad, que eran genuinos o que nos enseñan algún dato verídico de Jesús de Nazaret. La iglesia evangélica en el siglo XX luchó contra eso para establecer una doctrina bíblica de los evangelios como documentos autoritativos y confiables. Pero lamentablemente, en los años 60 y 70, en institutos teológicos evangélicos en Estados Unidos y en Inglaterra, se perdió la batalla evangélica por la Biblia. Y estas dos pérdidas abrieron la puerta para que hoy en día la teología queer, entre otros, cuestionen totalmente y reinterpreten los evangelios. Ahora, los homosexuales, ¿qué han hecho? Bueno, han presentado a Jesús como un homosexual. ¿Y los queers qué hacen? Bueno, los queers van más allá y presentan a Cristo como queer, sea asexual, o sea bisexual, o sea pansexual. Y parece que cada autor queer tiene su concepto de Cristo, creado a su imagen, según su propia sexualidad. Y lamentablemente, por no haber presentado una doctrina de la confiabilidad de los evangelios, el valor histórico de los evangelios, hemos abierto las puertas a que la teología queer en iglesias, denominaciones, en Estados Unidos principalmente, esté destrozando los evangelios, reinterpretándolos radicalmente para presentar un Cristo queer. La crítica que uno puede hacer es la siguiente. Francamente, estos teólogos queer no están dejando al Señor establecer su propia identidad a través de los autores sagrados que él mismo asignó y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Hoy en día, si alguien hiciera lo que ellos hacen con la figura de Cristo, si alguien hiciera a ellos esta reinterpretación radical de su identidad sexual, ignorando por completo la identidad que Cristo mismo proyecta y enseña, lo enjuiciarían, ¿no es cierto? Lo enjuiciarían. Porque hoy en día en Europa y Estados Unidos, si un hombre se declara mujer, tú tienes que llamarla como mujer. Y si tú rehusas tratarla como mujer, te acusa de atentar contra su identidad de género y te pueden enviar a la cárcel o sancionar. Ahora, qué interesante, las personas que exigen sus derechos, que tienen el derecho de establecer su identidad, no permiten a Jesús determinar y dictaminar su sexualidad y lo distorsionan, inventando cosas en los evangelios, que si lo hicieran a personas aquí en la tierra hoy en día,
lo encarcelarían. Y uno se da cuenta que aquí no hay una actitud honesta. Hay dos tipos de valores. Y a Jesús no le dejan decidir y determinar su propia identidad sexual. ¿Qué del tema de la obra de Cristo? La teología queer presenta a Jesús como un hombre que se muestra solidario con los oprimidos, con los marginados. Bueno, hay algo de eso en los evangelios, es cierto. Pero miren cómo Goss interpreta la resurrección de Jesús. Dice, es la acción divina de salir del closet. ¿Se imaginan? Está radicalmente reinterpretando la resurrección de Cristo, diciendo que cuando Jesús salió de la tumba para revelar su gloria y quién es como el Hijo de Dios, lo rebajan al concepto de salir del closet. Claro, ellos dicen, ahí Jesús elevó su estatus. Y lo que quieren decir es que cuando el queer sale del closet, está elevando su estatus también. Y argumentan, en un mundo homofóbico y heterosexista, Cristo exige que la iglesia siga su ejemplo, saliendo del closet, adoptando la causa queer, detectando su presencia en esa comunidad queer. Qué interesante cómo distorsionan, como dijera el apóstol Pedro, están torciendo las escrituras para su propia destrucción. Ahora, una pregunta importante para la teología queer es cómo presentan el valor salvífico de la muerte de Jesús. Escuchen cómo uno lo hace, Craig Ford Jr. Él parte de la soteriología cristológica de Moltmann, que es un teólogo de la esperanza que se deriva de la teología existencial al fin del siglo XX. Y Craig Ford presenta a Jesús como el amante apasionado cuyo ministerio, muerte y resurrección exhiben la cercanía radical de Dios al ser humano por medio de su solidaridad con los que sufren y quien está de este modo logra la reconciliación entre las víctimas y los abusadores. El argumento, siguiendo Moltmann, es que en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, no era para reconciliar a Dios con los hombres, porque Dios ama a los hombres, dice Moltmann. No, los que necesitaban ser reconciliados son las víctimas y los opresores. Cristo fue la víctima. Los opresores, los líderes judíos y los soldados romanos. Y cuando en la cruz de Cristo, Él exclamó, Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Él está dando el modelo de la reconciliación. Y así la teología queer rebaja el concepto de la muerte de Cristo a un nivel simplemente de reconciliación entre los seres humanos. Pero claro, a la luz del estudio de la Biblia, ese concepto de la muerte de Cristo es completamente insatisfactoria. No se acerca en lo más mínimo a la profundidad apostólica de la presentación de Cristo y Cristo crucificado. Pasando a un quinto tema, la soteriología, la doctrina de la salvación. Como se debe entender a estas alturas, la teología queer adopta de la teología de la liberación el éxodo de Egipto como el evento paradigmático de la salvación. Es decir, interpretan la muerte de Cristo en la cruz a la luz del éxodo, en vez de interpretar el éxodo a la luz de la cruz de Cristo. Por lo tanto, para la teología queer, la salvación
es un movimiento terrenal, no celestial, terrenal, histórico, salvando de la esclavitud a la libertad terrenal histórica, de la opresión histórica a la liberación histórica. Es decir, para la teología queer, la salvación no tiene nada que ver con lo celestial, solo tiene que ver con lo terrenal. Y claro, otra vez, esto viene de la lucha por la doctrina de la salvación en el siglo XIX, que en el siglo XX se traslada a la lucha en la iglesia evangélica. Y cuando líderes evangélicos empiezan a hablar de la salvación en Cristo como algo de la pobreza y la opresión en este mundo, obviamente se presta el terreno, se va preparando, no solo para que la teología queer aparezca, sino para que la teología queer vaya ganando terreno en la iglesia evangélica. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que empezar a entenderlo desde ahora. La misma iglesia cristiana y evangélica preparó el camino para el auge de la teología queer y para que la teología queer ahora calce en la iglesia cristiana y cada vez más en la iglesia evangélica también. No sé si ustedes han escuchado de Stonewall. Stonewall era el nombre de un bar en Estados Unidos donde los homosexuales frecuentaban. Por los años 60 había una ley que prohibía la homosexualidad. Policías fueron enviados a Stonewall para arrestar a los homosexuales. Se dio una agresta, una tremenda lucha, y ahí arrancó el movimiento homosexual. En el movimiento LGTBQ y ahora en la teología queer, toman ese evento de Stonewall como el éxodo, entre comillas, de los gays. Interesante cómo formulan su discurso. Dice que partiendo de ese éxodo, entre comillas, los gays salieron al desierto, entre comillas, es decir, al desierto del rechazo de la sociedad contra la homosexualidad. Y la lucha de los homosexuales era ingresar a la tierra prometida, entre comillas, es decir, cuando la sociedad los acepte, legalice las prácticas y la convivencia homosexual. Pero ahora los queers entran y los queers hacen una crítica al movimiento homosexual. ¿En qué sentido? Dicen, ustedes han luchado por su libertad homosexual, pero ustedes mismos nos marginan a nosotros que somos queers, porque no calzamos dentro de su rubro homosexual. Y la verdad, dicen los queers a los homosexuales, ustedes nunca disfrutarán la tierra prometida, entre comillas, hasta que nos respeten a nosotros y nos incluyan en este movimiento de libertad de toda persona en cuanto a su sexualidad. Terminamos con la eclesiología. Aunque el movimiento LGTBQ y los queers habla de inclusión, ¿no es cierto? Todo el tiempo es el tema inclusión, inclusión, ser inclusivos. La verdad es que cuando tú investigas de cerca el movimiento homosexual y también los queers, vas a encontrar tremendas tensiones. Por ejemplo, las lesbianas tienen tremendo temor de los transgéneros, los varones que ahora salen del closet y se declaran mujeres, porque esos transgéneros quieren usar los baños, los servicios higiénicos de las mujeres. Y las lesbianas, que muchas veces tienen pánico los varones, encuentran ahora que un varón entra a los servicios higiénicos diciendo que es transgénero.
Y a veces entran vestido de mujer, pero no han tenido la operación todavía y son hombres. Ahora, las feministas reclaman diciendo, hemos peleado por tanto tiempo para no ser maltratado por los hombres y ahora ustedes los queers están avalando transexuales, que no es otra manera de abusar de las femeninas y las lesbianas. Así que qué interesante estas pugnas que se están dando dentro de el movimiento LGTB y los queers. Claro, no debe sorprendernos, porque ¿cuál es el problema? El individualismo. Porque lo que queda claro, detrás de la teoría queer y también la teología queer, el concepto fundamental es sobre el derecho del individuo de ser y hacer lo que quiere sin que nadie lo cuestione o lo critique. Ahora preguntémonos, ¿qué pasó en el tiempo de los jueces en la Biblia? ¿Qué pasó cuando no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía? El resultado fue anarquía. Y eso es lo que estamos empezando a ver y vamos a ver cada vez más producto de la teoría y la teología queer, anarquía en la sociedad. Porque cuando vamos al tema del pecado, la amartiología, encontramos que la teología queer no trata este tema. Por lo menos no lo trata en forma explícita. Implícitamente, lo que subyace su pensamiento es que el pecado original y todo pecado es opresión y marginación. Es el pecado fundamental. Pero no articula un concepto del origen y la naturaleza de este pecado. Y claro, no lo articulan, en primer lugar, porque no creen en la Biblia o el relato de la creación, y tampoco lo articulan porque tendrían que decir que esta opresión y marginación es una parte inherente del ser humano. Porque claro, si descartas la Biblia y quedas solo con la teoría de la evolución, pregúntate, los animales, una manada de leones, un grupo de monos, ¿qué pasa? Bueno, ahí hay un león y con todas las leonas. Y él oprime a las leonas, ¿no es cierto? Y cualquier otro león que quiere meterse, él pelea. Él quiere dominar a las leonas. Las leonas matan a la víctima, el león come primero. Ese es el mundo animal, opresión, marginación. Y si no creen en la evolución, entonces tiene que reconocer que el ser humano es un animal. Y lo natural en los animales es opresión y marginación. Por eso rehúsan articular una doctrina del pecado que incluye el origen y la naturaleza del pecado. Ahora aquí hay otro talón de Aquiles en la teología queer. Al no elaborar una amartiología bíblica, es incapaz de hacer una autocrítica. No pueden articular por qué hay estas tensiones entre los homosexuales y los heterosexuales y los queers. Y tampoco pueden decidir al fin y al cabo qué es decente delante de Dios en cuanto a la orientación sexual. Porque según ellos, según su filosofía y criterios, un ser humano que quiera acostarse con un niño también tiene el derecho de hacerlo. Y el ser humano que quiere acostarse sexualmente con un animal también puede hacerlo. Porque no hay que poner límites o barreras a la sexualidad. Hay que dejar a todo ser
sexual, eso es decente. Pero claro, el ser humano intuye que no hay nada decente que un ser humano se acueste con un animal o un cadáver. Pero al no tener una doctrina del pecado, no pueden articular lo que es decente e indecente. Y la actitud de Goss pone en claro este talón de Aquiles. Porque si el modelo binario de la sexualidad es en realidad lo que la Biblia afirma, como lo bueno en gran manera, Génesis 1:31, Dios creó al hombre y a la mujer, binario, y Dios dijo, eso es bueno en gran manera. Entonces, a la luz de la Biblia, toda la teología queer se derrumba y queda expuesto como un espejismo más del ser humano como pecador en rebeldía contra el Creador. Como conclusión, cuando uno se pone a leer libros de la teología queer, uno tiene que reconocer, a lo menos en algunos autores, la habilidad intelectual que tienen. Aunque hay que temer que es una inteligencia mal dirigida, porque no se someten a Dios, el Dios que se ha revelado. Y su punto de partida es rebeldía. Y por eso distorsionan por completo la Biblia. El problema no está en la Biblia. Lo que hay que deconstruir no es la Biblia. Lo que hay que deconstruir es el corazón humano en rebeldía contra Dios. Por otro lado, hay que reconocer que el pecado ha distorsionado tanto la sexualidad como la economía, actitudes raciales, y la iglesia tristemente no es ajena a eso. ¿Cuántos pecados sexuales en la iglesia? ¿Cuánto abuso económico en la iglesia? ¿Cuánto maltrato racial en la iglesia? Ahora, el error es pensar que otras sexualidades son inmunes del pecado. Y hay que decir con mucho amor y respeto a la comunidad LGTBQ y los queers, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto todos tenemos que reconocer que el mal está en nosotros y tenemos que ir a Dios para que Él pueda perdonarnos. Bueno, aquí tenemos un bosquejo a lo menos de algunas de las teologías importantes en la teología queer. Y espero que esto les ayude en su propia formación personal. Que Dios los bendiga.